El escándalo de Blake Lively, Justin Baldoni, cada momento se hace más grande. Hoy te voy a desglosar la respuesta de Justin Baldoni y de su equipo legal después que nos enteráramos de todo lo que hizo esta señora. Y no solamente esto, ha explotado otro bombazo con relación a Blake Lively que vamos a discutir en este episodio. Así es que de una vez no nos venimos con cosas, vamos a hablar de qué fue lo que pasó, vamos a leer cuál es la situación real de estos dos o de estos tres o de estos cuatro, porque si ustedes se fijan, cada uno en su demanda tiene diferentes personas involucradas, cada uno con su equipo. Vamos a desglosar. Justin y Baldoni tienen a sus equipos legales enfrentándose una vez más por una presentación legal. Ahora están los equipos de Blake Lively y Justin Baldoni dándose puñetazos y alándose el cabello, alándose las pelucas por todo lo que ha pasado. Les comento qué fue lo que pasó. Según estos documentos obtenidos por estos medios, la acción surge de una campaña en curso para dañar el negocio del demandante. Esto es lo que responde el equipo legal de Justin Baldoni. ¿Por qué? Porque Vansan, que es la compañía aquella extrañísima de Blake Lively, presentó documentos legales el 27 de septiembre contra demandados no identificados. Ya el que sigue este canal ya sabe todo el lío que ha habido con esto, ya sabemos todo porque hemos desglosado mucho de esto. Entonces, esta acción surge de una campaña en curso para dañar el negocio del demandante y la reputación del demandante. Indica los documentos judiciales. Esto es respuesta de la parte de Baldoni. Los acusados tienen ciertas obligaciones contractuales y de confidencialidad y obligaciones de buena fe y lealtad con el demandante respecto al negocio y reputación del demandante mediante promesas orales y o acuerdos escritos. En respuesta a la solicitud de citación previamente no revelada, el abogado de Baldoni, Brian Friedman, habló sobre las posibles razones y el significado de las medidas legales. Vamos allá porque vamos a desglosar, no te preocupes si no estás entendiendo mucho, sé que es complicado. La compañía de la señora Lively, dice Friedman, y el señor Reynolds Vansan, o sea, se llama Vansan, no tenían nada que ver con este caso y lo sabían, dijo Brian. En un comunicado a US Weekly, eso fue ayer en la noche, la tardecita, esta falsa demanda fue diseñada para obtener poder de citación sin supervisión ni escrutinio y al hacerlo se negó a mis clientes la posibilidad de impugnar la propiedad, naturaleza y alcance de la situación. Vamos a desglosar esta parte. El punto es, recuerden, señoras y señores, que, y vamos a seguir leyendo ahora, vamos a ir con esta denuncia, con lo que, la respuesta, perdón, de Brian Friedman, pero pasamos a entender un poquito esto. Brian Friedman está diciendo que como esta empresa, que no tenía nada que ver en este lío, imagínate tú, yo saco una empresa, Taquería Adriana, y yo tengo un problema con Juan Pérez. Entonces, en vez de yo hacer una queja, una denuncia contra Juan Pérez, utilizo mi taquería para demandar supuestamente, hacer una supuesta demanda falsa, según lo que estamos leyendo aquí, una demanda falsa para agarrar a Juan Pérez, pero Juan Pérez no sabe que yo lo estoy demandando. Lo que está pasando es que Juan Pérez está en su casa tranquilo, no sabe nada de lo que está pasando, y esta demanda que yo utilicé a través de la taquería, se la voy a mandar a la secretaria de Juan Pérez para que la secretaria de Juan Pérez me dé los textos que yo necesito para luego denunciar yo bajo mi nombre a Juan Pérez. ¿Ok? Así fue la cosa. Por esa razón, Brian Friedman ha dicho, a ver, pero es que esto no es legal. O sea, sí se utiliza en algunas denuncias el asunto del Jane Doe y toda la cosa, de Doe, para no mencionar nombre, pero la empresa, la taquería de Adriana, no tenía nada que ver con el lío que tenía Adriana con Juan Pérez. ¿Ok? Así es como se los puedo desglosar.
en este sentido. Brian Friedman dice, no hay nada normal en este caso. No solamente lo dice Brian Friedman, lo dicen muchos abogados. Este caso tiene más patas, se los he dicho, que un pulpo, que una araña. Según Friedman, no hay nada normal en este caso y los oficiales del tribunal tienen el deber de transparencia con el tribunal y una obligación de no presentar demandas ficticias que no tengan bases en hechos o en la ley. Los oficiales del tribunal tienen el deber de transparencia. O sea que aquí, ¿cómo fue esta vaina? El tribunal agarró la demanda, la da por hecho y es la misma abogada de Blake Lively que retira la demanda. De repente la retira. ¿Por qué? Porque agarró a la publicista y utilizaron supuesta y alegadamente, se alega que utilizaron esta denuncia para hacer como un marrullo, es decir, para ocultar lo que se quería hacer. Parece que Jones, que supuestamente es pareja del manejador de WM Manuel, utiliza esto. Mira, yo no te puedo entregar esto porque esto va en contra de la ley. Se suponía que Jones, la publicista de Baldoni Whyfer Studios, no debió haber publicado estos mensajes, pero bajo una demanda, ella pudo decir, mira, esta demanda, o sea, a mí me trajeron esta demanda y yo me vi obligada a entregar estos textos. Oigan cómo es la vaina. Entonces, una parte sin conexión con estos procedimientos que afirma un incumplimiento de contrato contra otra parte que afirman no poder identificar, no califica. Esto se hizo de mala fe y constituye un flagrante abuso del proceso. Entonces, los abogados de Lively, Ezra Hudson y Mike Gottlieb, sin embargo, ven las cosas, obviamente las van a ver diferentes. Miren lo que dicen los abogados. No, 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 es que esto no puede ser. Además de reconocer la demanda Doe, argumentan que la presentación legal fue la mejor manera de investigar los ataques en línea de Lively. Supuestamente enfrentó los que ella enfrentó supuestamente en el verano del 2024. No hay nada inapropiado, dicen los abogados, solo una investigación consciente y exhaustiva, dijeron ellos en un comunicado. Las partes de Lively actuaron sobre información confiable y emplearon herramientas comunes como demandas Doe y citaciones civiles que son completamente legales y apropiadas para perseguir reclamos y descubrir la identidad de los perpetradores desconocidos de actividades ilegales. Pero esto es una locura porque la empresa de Blake Lively no tenía nada que hacer en este asunto. Entonces, utilizan esta empresa para sacar información supuesta y se alega de Jones, la publicista. Entonces, la publicista estaba molesta porque Baldoni le dijo, ay, ¿sabes qué? Ya, mira, ya no vamos a ser amiguitos, ya me voy de tu empresa. Y ella, molesta, parece que llamó a Lively y le dijo, mira, tengo todos los documentos. Este señor te los voy a entregar todos, ya que él no quiso seguir en mi compañía, pero es obligado. Es obligado. Luego, dice también el equipo legal Lively que la demanda sacó a la luz el plan documentado de las partes de Wayfarer en sus propias palabras, en sus propios mensajes de texto para destruir a Blake Lively. Un plan que ejecutaron sin transparencia, divulgación ni aviso a la señora Lively o al público, actuando de una manera que pensaban sería irrastreable. No tenemos absolutamente nada que ocultar, dijo Lively. Divulgó voluntariamente la citación de su primera presentación sabiendo que finalmente sería producida de las partes Wayfarer en el descubrimiento. Entonces ella sí puede hacer lo que le da la gana. Entonces Blake Lively puede venir a armar una compañía, denunciar denunciarlo no, investigar cosas ocultas porque supuestamente ella estaba viendo porque todo vino por FLA.
todo vino por la periodista Jersey Fla. Jersey sube increíblemente, dio en el punto, puso esa entrevista donde estaba Lively diciendo, ay, ¿qué tal tu barriguita? Sabiendo que Jersey no estaba embarazada. Y no solamente que no está embarazada, sino que Jersey no puede concebir. Imagínate para una mujer que se rían y que te digan, ay, ¿qué tal tu embarazo? ¿Qué ha dicho Baldoni? Que esta señora utilizó un juego sucio para seguir y hacer el proceso que ella le vino en ganas. Esto fue lo que pasó, según lo que dice, lo que hemos leído, según todo, supuestamente. ¿Cómo es posible que esta señora se salga con la suya? Ahora yo voy a ver qué va a decir Liman, el abogado, el juez. Todas las mociones que han sometido estas personas, Ryan Reynolds ha sometido moción, Sloan, la otra publicista, ha sometido moción el New York Times y ha sometido, o sea, todo el mundo, sáquenme de aquí, por favor. Esta gente ya no encuentra qué hacer. Ahora nos enteramos, según dijo la misma Jersey Flack, que supuestamente Blake Lively ha contratado a otra abogada, porque lo que les viene es bastante fuerte. ¿Ustedes qué piensan de este arroz con mango? Alguien me preguntó, ¿qué es arroz con mango? Es algo, un lío difícil, una maraña de cosas. Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es OH. Bye bye.